Nací en una comunidad que se llama Cuero Duro, perteneciente a San Víctor, de la provincia de Espaillá. Soy hijo de Delio Santos y Leonides Rodríguez. Somos 9 hermanos. Yo soy el tercero de mayor a menor. Mi madre, lamentablemente, hace 19 años partió de este mundo un poquito antes de tiempo. Y mi padre hace 5 años que falleció. Mis hermanos, gracias a Dios, están todos vivos. Pues mi niñez la pasé en Cuero Duro, en el campo. Estudié hasta el 7º grado en la escuela Onésimo Grullón, de ahí mismo de Cuero Duro. Luego, entonces, ya a los 10 años, pues me voy a trabajar con mi hermano en un negocio de comida que tenía ahí en la calle Inver, frente al André Bello, se llamaba El Sanso Restaurante. Y así entonces trabajaba y estudiaba, lo que hay que siempre estaba ocupado, siempre me mantenían ocupado. Luego entonces pasé a estudiar a la escuela Aurora Tavares Belial, esta ya está en Juan López, donde hago hasta el 8º, y ahí mismo entonces continúo los estudios de secundaria en el liceo. Desde muy pequeño, me acuerdo como ahora, mi hermana Fátima, que siempre estaba en política, era una dirigente, una líder de política, pero sobre todo nuestro gran líder, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, pues yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en mi casa, porque él iba a mi casa, y cuando él andaba en actividades acá en la provincia, que se iban a trasladar de Juan López a San Vito, el transfer para recibir a Peña Gómez se hacía en mi casa, era. Y ahí entonces, imagínate, desde pequeñito, y era PRD y ahora PRM, yo nunca vi otro partido. Y eso siempre yo tenía esa venita. Y tuve la oportunidad entonces que cuando llego a Santiago a estudiar medicina, el doctor Daniel Rivera era director de la carrera de medicina. Y me daba una materia de medicina y ahí entonces nos conocimos y teníamos la misma afinidad política. Desde muy pequeño siempre me llamó la atención salvar vidas. Esto se convirtió en una pasión. Y por eso decidí entonces estudiar medicina. Me voy a vivir con mi hermana por la carencia económica y que no tenía la facilidad de viajar diario de Moca a Santiago, de Santiago a Moca. Y entonces consigo, gracias a Dios, a mi hermana y a una gran señora que estaba en ese tiempo en la universidad, un crédito educativo de un 50%. Y entonces estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Entonces en Moca yo practicaba taekwondo con Manuel Rojas ahí arriba de la clínica Fonseca. Pues entonces entro al equipo de taekwondo, a la selección de taekwondo de Pucamaima, y ahí consigo entonces una media beca por lo que es deporte. Taekwondo me abrió la puerta y llego al cinturón negro, y ya ahí entonces yo pertenecía a la selección de Pucamaima de taekwondo, y eso me ayudó bastante. O sea que al final tú siempre tienes que hacer la cosa bien. Déjame decirte que el taekwondo no te lo enseñan para tú salir a buscar problemas, sino para tú evitar problemas, para tú poder ser disciplinado, para tú respetar. Y una de las disciplinas que más te enseña respeto es el taekwondo. De mi madre, el mejor recuerdo que tengo era cuando siempre me forzaba a que me levantara temprano para ir a estudiar y me prometía que nada más era ese el único día. Y de mi padre, pues, todos esos recuerdos de cuando me llevaba a trabajar con él, que lo que yo siempre estaba pendiente era que a qué hora que teníamos que desayunar, que siempre era a las 10 de la mañana. Mi papá trabajaba construcción y ya entonces en vacaciones me alternaba, tanto con mi papá como seguía con mi hermano en el restaurante. La diferencia era que mi papá sí me pagaba y mi hermano me compraba los útiles escolares y eso. El legado que ellos dejaron en mí fue, mi madre fue que tenía que estudiar para poder ser alguien en la vida. Mi madre me deja algo muy importante que fue la humildad, el legado de responsabilidad. Y mi padre, pues el trabajo, que tenía que ser un hombre de trabajo siempre, un hombre serio, honesto, que tenía siempre que caminar por las rayas, como dicen, que tenía que ser un hombre de bien. Me llevaba con él a trabajar, mi papá era maestro constructor, y ahí yo entonces aprendí incluso casi a pegar unos blogs, a hacer mezcla y eso. Mi papá siempre me recalcaba y él fue que nunca tuvo problemas judiciales, que nunca tuvo problemas con la justicia, porque fue siempre un hombre trabajador, de no hacerlo mal hecho, de que nunca tuviera problemas de que yo me pudiera arrepentir, estudiar y trabajar para poder entonces ser un hombre de bien. Mi práctica privada está en la Clínica Unión Médica de Santiago, mi práctica pública en el Hospital José María Cabral Ibáez. Soy médico docente de lo que es la residencia de urología del Cabral Ibáez. Tengo una subespecialidad en lo que es la paroscopía urológica, la realicé en lo que fue Habana, Cuba.
asumo lo que es la Dirección Provincial de Santiago como director de Salud de Santiago, pues acompaño al nuevo ministro Rivera a lo que es el Ministerio de Salud Pública y aquí soy designado como director de gabinete del ministerio, donde allí una de las principales metas y de los principales retos que tuvimos fue el manejo de la pandemia de COVID, que en este momento estaba totalmente activo, como ustedes saben. Eso fue un gran reto, combatir esta pandemia, pero lo logramos, gracias a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta y a nuestro ministro, pero sobre todo a todos esos médicos. La situación que el país estaba viviendo en esos momentos, los esquemas de vacunación, para poder hacer un corredor en ese tiempo de atención a pacientes, porque acuérdate que en 2020 andaban todas las emergencias llenas, todo el mundo estaba buscando atención, todo el mundo le tenía miedo a lo que era el COVID y nosotros tuvimos que salir a enfrentar el COVID junto al sector salud, a enfermería, a bioanálisis, a los médicos que enfrentamos lo que fue la pandemia desde el Ministerio de Salud Pública, sector público como sector privado y esas enfermeras a tratar a estos pacientes y así pudimos entonces salir airosos de esta gran pandemia que nos azotó. En el Hospital Toribio Bencosme reforzamos lo que fueron los servicios de médicos especialistas, pero sobre todo ahí en ese hospital tuvimos un gran logro que fueron las residencias médicas, tanto de medicina familiar como de emergenciología. Esto significa un gran refuerzo a lo que es la emergencia, pero sobre todo entonces para poder completar esto, porque no ganamos nada con buenos especialistas, con buenos médicos, entonces gestionamos lo que fue el tomógrafo a este mismo hospital, pero ahí mismo también tenemos lo que fue la unidad de pie diabético, pero sobre todo estamos ya haciendo lo que fue la unidad de diálisis para este hospital. O sea, también gestionamos por lo que fue a San Víctor, el rebosamiento de la policlínica de San Víctor, pero sobre todo el gran refuerzo de ese personal médico. El Hospital de Amado Norte, pues les resolvimos un problema que tenían grandísimo con la ambulancia, que no tenía ambulancia. Le pusimos el motor a la ambulancia, lógicamente se lo gestionamos, pero sobre todo reforzamos también los servicios de especialistas, de bioanálisis, de enfermería, que cuando entramos esto estaba totalmente abandonado. El Hospital de Gaspar Hernández, pues ya ustedes pueden ver cómo este hospital se construyó, cómo se hizo el reforzamiento, un hospital ahora mismo que está precioso. Ahora mismo también tenemos lo que es el Hospital de Guanábano, que ya está la adjudicación para el reforzamiento de este hospital. Pues tenemos también lo que es la construcción ya también adjudicada de la Policlínica de Cuero Duro. Y pusimos nuestro puesto a disposición para poder dedicarnos 24 horas a nuestro proyecto como candidato a diputado, separarnos de nuestras funciones públicas y ahora estamos de lleno a lo que es la candidatura a diputado. Es un gran compromiso representar la provincia de Payá. Para mí sería un gran orgullo poder representar ese equipo de hombres y mujeres que se levanta temprano, ese gran equipo de productores de huevo, productores de cerdo, agricultura. Yo sería un diputado totalmente diferente. Soy una persona que le duele la provincia, pero sobre todo el sector salud. La continuidad del progreso en lo que es el sector salud, en el deporte, porque es una persona que no va a ir al Congreso a calentar una silla 4 años. Yo no estoy buscando trabajo, yo estoy buscando representar a la provincia. Yo no quiero un trabajo, ya yo tengo un trabajo como médico. Uno de los objetivos principales es revolucionar lo que es el sector salud, lo que es la salud de República Dominicana a través de la Ley de Seguridad Social y la Ley de Salud, la 8701, que la Ley de Seguridad Social me decirte que en el 2001 fue que se inició y no se ha vuelto a modificar esa ley y por eso es que hoy en día tenemos tantos inconvenientes, tanto los médicos como los pacientes, que si el seguro no le cubre, que si el seguro ya no le cubre esta cirugía, y es que la ARS han empleado a los médicos y le cobran lo que es a los pacientes normal, pero no le dan los servicios que el paciente amerita mediante la ley y le echan la culpa al médico. Pero no, es que tenemos que meter las ARS dentro de la ley y tenemos que modificar eso para que las ARS sean responsables de lo que son los pacientes y el pago a los médicos. Pues mira, me gustaría que me recuerden la gente de mi provincia como ese diputado que no fue a ocupar una silla por 4 años, fue ese diputado que trabajó por la provincia, que trabajó por las personas de la provincia, sobre todo en el eje de salud. Y si me recuerdan fue porque sobresalí en lo que fue la Cámara de Diputados, sometiendo leyes. No fui a ocupar una silla 4 años,
ni tampoco lo visité a ustedes los últimos 4 meses de cada 4 años. No quiero que me recuerden como ese político que no hizo nada en lo que fue el Congreso, sino que me recuerden como ese diputado que sometió proyecto de ley. Al final lo que queremos es un diputado participativo, no un diputado que fue a dormirse al Congreso, a ocupar una silla. No, es un diputado que participe, es un diputado que represente, que le fiscalice, que legisle, que ustedes se sientan orgullosos de haberme elegido. Un diputado que gestione sobre todo a la provincia, porque es mentira que un diputado no está para gestionar. Un diputado está para ir a tocar puertas, para resolver los problemas de la provincia. Eso es lo que yo quiero que me recuerden y eso es lo que yo quiero hacer.